Buenas tardes, mi nombre es María José Corona y mi propósito es presentar a ustedes algunos contenidos básicos relacionados sobre los sujetos pasivos del IVA y los sujetos pasivos del impuesto a las grandes transacciones financieras, que es aplicable al derecho tributario venezolano. A continuación aclararemos algunos términos claves. En primer lugar, tenemos que el sujeto pasivo se define como aquella persona sobre la cual recae la obligación de pagar los impuestos. Cabe destacar que hay varios tipos de tributos, que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Las tasas son contribuciones económicas que una persona realiza por la utilización de un servicio, como por ejemplo el abastecimiento del agua. Debemos saber que estos servicios son prestados por el gobierno. Las contribuciones especiales, cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio, un aumento de valor de sus bienes por la realización de obras públicas y el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es decir, se trata de tributos pagos a la administración que se hacen porque se ha recibido una contraprestación. Y por último están los impuestos. Estos son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta. Ya teniendo claro estos pequeños conceptos, en segundo lugar, debemos tener presente que el impuesto a las grandes transacciones financieras es una variación de los impuestos al débito bancario, IDB, que se genera en los débitos efectuados en cuentas bancarias, en la cesión de títulos valores y en la extinción de obligaciones, con un impuesto del 2%. En la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, el artículo 18 establece que el IGTF no será deducible del impuesto sobre la renta, en atención a que la naturaleza de ambos es distinta. Las transacciones gravadas por el impuesto a las grandes transacciones financieras son variadas. Les mencionaré algunas de ellas. El débito en cuentas en bancos o instituciones financieras, retiros, transferencias, cheques, cesión o endoso de cheques y valores. De alguna forma existe un grupo de instrumentos negociables, a saber, la compra de cheques de gerencia, excepto para el pago de tributos a nombre del Tesoro Nacional, la cancelación de deudas sin participación de instituciones financieras, como lo son compensación, novación y condonación. Por otra parte, resulta oportuno referirnos al sujeto pasivo IVA, quien se define como la persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea como responsable último del impuesto o como contribuyente. En este orden de ideas, es necesario expresar que en esencia el IVA es un impuesto nacional, indirecto, real, proporcional y general sobre los consumos de bienes y servicios producidos en el país o importados no acumulativos, que abarca todo el circuito económico hasta el consumidor final. También cabe aclarar que el impuesto al valor agregado divide a sus contribuyentes en especiales, ordinarios y ocasionales, o sea, importadores. Y por otra parte, los no sujetos al IVA son, por ejemplo, las entidades bancarias y de la actividad aseguradora, las personas naturales asalariadas, los entes públicos orgánicos y las personas naturales que no realicen ventas o prestaciones de servicios independientes. Quedarán excluidos igualmente los que solo vendan bienes inmuebles en bolívares. Por lo tanto, la designación de sujeto pasivo especial es una especie de acreditación para un grupo de contribuyentes que por su nivel de ingresos brutos pueden ser calificados como tales. De acuerdo con el artículo 18 de la reforma parcial de la Ley de Impuestos de Valor Agregado, IVA,
la venta de medicamentos, la lista de productos alimenticios y los agroquímicos en Venezuela quedan exentos del IVA, el cual fue fijado en un mínimo del 8% y un máximo del 16% de su valor original, a discreción del Poder Ejecutivo. Los sujetos pasivos del IVA y los sujetos pasivos del IGTF, o sea, el impuesto a las grandes transacciones financieras, tienen algunas similitudes, como por ejemplo, ya que estos dos son impuestos, tienen la obligación de declarar y pagar los deberes tributarios. Estos se pueden cancelar en forma electrónica o manual. Y por último, mencionaré algunos ejemplos con algunas diferencias. El impuesto a las grandes transacciones financieras no es deducible del impuesto sobre la renta. Y en las declaraciones del IVA se toman los datos de las ventas, las compras y gastos para declarar el impuesto sobre la renta. El IGTF se aplica a contribuyentes especiales y el IVA se aplica a ordinarios y a especiales. El periodo de imposición del impuesto a las grandes transacciones financieras es diario y el IVA, su declaración es mensual. Otro es que el IVA es un impuesto regresivo, es decir, que trata a todos los ciudadanos por igual, se pecha al consumo, o sea, se impone, indiferentemente tengas ingresos altos o bajos. Si van a comprar, pues te toca pagar. El IGTF es un impuesto que va de acuerdo a las entidades de dinero que se hagan en las transacciones financieras. Va a una parte de la población que lleva a cabo estas transacciones y no es por igual, sino depende al monto transado. El impuesto a las grandes transacciones financieras es progresivo. Esto quiere decir que afecta a los que más tienen dinero. Esto es todo y gracias por su atención.